Aquí estamos ya con nuestro testimonio de impacto. Hoy tenemos un hermano querido del ministerio La Fe Mueve Montaña, nuestro hermano Junior Fernández. Junior, bienvenido aquí a Hola, ¿qué tal? El interactivo de los sábados. Un honor y un placer tenerle por aquí. Muchas gracias y muchas bendiciones por esta invitación. Para mí es un privilegio poder estar acá con ustedes. Así que muchas gracias por haberme traído en este día aquí a compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Alábale que vive, pero yo veo que usted anda como que le falta algo. ¿Y dónde está la doña? La doña está trabajando. No, está bien. Está en sintonía, está en sintonía. La doña está trabajando hoy. Un saludo a nuestra hermana. No, yo digo, bueno, y se habrá quedado la jerarca, la dueña del negocio. La dueña del negocio, de la corporación. Nada que nada. Ahí es. Don Junior, cuéntanos un poquito sobre usted. Díganos de su vida. Tengo entendido que usted llegó aquí a mediados del 2007 a Miami, a la ciudad de Miami. Sí, a mediados del 2007 Dios, por su gran misericordia, me hizo llegar a este país, aún prácticamente sin querer, pues Dios trata conmigo de una forma bastante diferente, diría yo un poco alocado, como yo soy un poco, pues él de vez en cuando me trata así, y sin querer llegué aquí a los Estados Unidos. Ok. Sin pagar un centavo, gracias a Dios. Alábale que vive lo más importante, porque bueno. Cuéntenos un poquito, ¿qué pasó en el año 2000 en su vida? ¿Qué pasa en el 2000 con usted que le hace un antes y un después? Sí, el 2000 fue un año decisivo para mi vida. Nací en el 1980 y a final de 1980 nací en noviembre 6 y cumpliendo los 20 años, pues llegó a mi vida algo que cambió la historia no solamente mía, sino la de mi familia. Familia completa. Exacto. Ya cumpliendo los 20 años, pues a mi vida llega un cáncer. Un cáncer que poderoso quiso terminar con mi vida. Un cáncer el cual los médicos me habían desechado. O sea, ya lo habían dicho, ya usted no da para más, ahí llegó. Correcto. Todo fue un proceso de Dios, algo maravilloso que ha sucedido en mi vida, como ya les dije, y en la vida de mi familia. Y Dios tiene todo bajo control. Quiero decirle a aquella persona que se encuentra escuchando que todo Dios lo tiene bajo control. Todo, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que hoy está haciendo milagros en muchas vidas, en muchas almas, solamente para testimonio y grandeza de su gran y bendito nombre. Amén. ¿Y en qué parte del cuerpo usted tenía el cáncer? El cáncer que me salió fue en el cuello, en el lado izquierdo del cuello. Me afectó la tiroides, se me había enfermado la tiroides, tenía un tumor en el tórax, el cual los médicos no querían tocarme. Los médicos me desecharon cuando vieron que yo tenía ese tumor y el récord que llevaba ya era bastante amplio, el cual no se atrevían a tocarme porque estaba bastante ya complicada la situación. Pero ¿cómo usted se da cuenta de qué tiempo usted tenía el cáncer? ¿Cuándo se da cuenta? O sea, cuando ellos se dan cuenta es que ya no se puede hacer nada, o ya usted venía, eso ya venía en proceso. Bueno, realmente no sé si venía en proceso, pero no sé cuántas personas creen en las maldiciones generacionales. Yo recuerdo que en ese momento mi abuela por parte de padre le había reventado un cáncer generacional en esa misma localidad. Yo me sentía bien, yo estaba en el ejército, cumpliendo con el ejército de la Marina, estaba físicamente, estaba bien, muy bien, y de momento se nota en mi lado izquierdo del cuello, ya muriendo mi abuela, se nota ya ese bulto y entonces comienzan los médicos a analizarme. Es ahí donde nos damos cuenta de que esa maldición ya estaba entrando en mi vida, pero le damos gracias a Dios porque ciertamente dice la Biblia allí en Isaías 53, dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Las maldiciones hereditarias son rotas por el Espíritu Santo. Jesús no nos quiere a nosotros enfermos, Jesús nos quiere a nosotros sanos, porque hay una gran
victoria que obtener. Hay una gran palabra poderosa que llevarle al mundo y Dios nos quiere a nosotros sanos. Así que el enemigo trató de quitar esa perla maravillosa que Dios había puesto en mi corazón, que todavía aún no sabía. Yo no era Usted no era cristiano en ese momento. en ese tiempo yo no era cristiano. Mi familia sí estaba yendo a la iglesia. Yo desde chiquito, muy importante, desde chiquito me llevaban a la iglesia. Dice la palabra de Dios que el oír, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es importante que usted que me está escuchando tenga presente de llevar a los niños. O quizás usted no está yendo a la iglesia, pero déjelo. Yo no iba con mi familia a la iglesia. Todavía mi familia no era cristiana, pero me dejaban que los vecinos me llevaran a la iglesia. La palabra de Dios estaba en mí, por lo cual ya yo tenía una fe, aún sin ser cristiano. Yo sabía que Dios podía sanarme. Claro, porque la palabra dice también que instruye al niño desde pequeño en el camino y aún de viejo no se apartará de ella. Pero quiere decir que la enfermedad fue prácticamente, como decimos en el argot popular, de un día para otro. Correcto. O sea, eso no fue de repente. De momento. De momento eso yo no me se- sentía muy bien. Yo estaba bien físicamente, mi cuerpo estaba bien, estaba haciendo mucho ejercicio porque estaba Sí, en el porque está ejército. en el ejército y ahí están chequeándolo Correcto. constantemente. Y estaba muy bien físicamente, pero como ya le decía, yo creo en que las maldiciones hereditarias se transmiten y traen, dice la palabra que las maldiciones o que la maldad llega hasta la cuarta generación. Amén. Entonces es importante que usted, que aunque piense que está en la iglesia, hay muchas personas que ignoran la liberación. Usted puede estar en la iglesia y puede llevar 20 años, pero usted necesita liberación en alguna área de su vida. Claro. Quizás su familia, su récord familiar está trayendo una consecuencia que usted no se ha dado cuenta. Quizás en su entorno están sucediendo cosas que usted no se ha dado cuenta. Pero ojo, es importante. Alábale que él vive Poderoso. poderoso. ¿Y qué tiempo hace el Señor lo cura y lo transforma ya? Porque ya eso es un proceso. Sí, el proceso fue bastante largo. Como ya le decía, yo no era cristiano. Comencé a las cosas de los hospitales. Me llevaron al hospital militar de donde yo vivo, de Holguín, en Cuba. Allí no tenían médicos oncólogos para que me atendieran, por lo cual recurrieron a un hospital donde había oncólogos. Estos oncólogos, cuando vieron el resumen mío, cuando vieron mi historia clínica, me desecharon. Tuve que correr, que tuvieron que llevarme nuevamente, sacarme de esa provincia, Santiago de Cuba, a un hospital militar más grande. Allí tampoco pudieron tener solución para mí. Me trasladan a un hospital oncólogo muy reconocido en la parte oriental de Cuba, ahí en Santiago de Cuba. Y allí supuestamente me llevaron porque me iban a operar en el cuello, me iban a sacar un nódulo. Simplemente me llevaron allí, me dejaron. Todo el mundo iba a ver a aquel joven de 20 años que tenía cáncer. Yo estaba en una situación un poco molesta porque tenía alrededor, estaba yo en un hospital oncológico, alrededor tenía muchas personas mayor de edad, principalmente, ya con cáncer avanzado. Veía gente muriéndose al lado mío, personas bien, en un estado bien crítico. No podía ni siquiera comer, tenía que salir a la terraza. Y en ese proceso que supuestamente me iban a operar esa semana, al mes yo comienzo una revolución en el hospital porque no me querían operar. Yo veía que pasaba el tiempo y no me operaban. Claro. Y entonces donde yo comienzo una revolución, comienzo a hacer 2 o 3 cosas alocado a los cubanos. Y es que el doctor se entera de que yo estoy allá porque necesitaba ser operado. El médico me mandó a mi habitación y me dijo: cálmate muchacho, ve a tu habitación y ahí espera, que yo no conozco de tu caso. El único que opera aquí cuello y cabeza soy yo, y a mí nadie me ha dicho nada. Ay, mi madre. Ay, chichi. Al rato llega el doctor a la habitación y le dice a mi mamá: a las 5 de la tarde tenemos una junta. Necesitamos que usted a las 5 de la tarde esté en tal oficina, que tenemos una junta porque vamos a debatir el caso de su hijo. Tristemente mi mamá fue ese día, a esa hora, y no volví a ver a mi mamá hasta el otro día.
Junior, en esa desesperación, antes de conocer la noticia que ya tenías el cáncer, ¿cuántas veces había oído tú de la palabra del Señor? ¿Te habían predicado anteriormente sobre la palabra de Dios? ¿Te habían hablado de Dios en algún momento antes de conocer la noticia? Sí, de Dios siempre me han hablado, siempre de pequeño iba a la iglesia, me aprendía mis versos bíblicos en las escuelas dominicales y siempre estaba hablando, pero imagínense, yo estaba en una edad de 20 años, becado, joven. Y en la noticia, ya cuando estás en el hospital, la desesperación, la junta se tiene que reunir con tus padres, ¿no te pasó por la mente decir, estoy entre la espada y la pared, voy a unirme con Cristo, voy a aceptar a Jesucristo como mi Salvador? ¿O tenías orgullo dentro de ti de que no querías aceptar a Jesucristo? No, no tenía ese orgullo y tampoco había pensado en aceptar a Jesucristo, pero sí la palabra de Dios me animaba. Sentía la fe, tenía esa fe, esa certeza de que Dios me iba a sanar porque era el único que podía sanarme. Ese día cuando mi mamá llega a la consulta, luego me cuentan de que el médico le dijo a mi madre, señora, no podemos hacer más nada por su hijo. Su hijo no tiene solución. Cuando veo a su hijo, estoy viendo a mi hijo. Estamos hablando de un médico muy reconocido en todo Cuba, un médico que es el mejor cirujano, un médico de segundo doctorado, doctorado clase 2, y le dijo a mi mamá que cuando me veía a su hijo, tenía un hijo igual que yo, de la misma edad que yo, y que ciertamente si él me operaba, podían suceder dos cosas. Podía yo morir en la mesa de operación o podía quedar como un vegetal, y él no quería quedarse con ese cargo de conciencia, por lo tanto él no podía hacer nada por mí. Aleluya. Entonces Dios obra de manera maravillosa. Dios y una opresión fuerte sobre mi cuerpo me sostenía de que no me parara, hasta que en un momento, en cuestión de segundos sucedieron todas estas cosas, yo logro pararme, y una vez que bajo del palco donde estábamos, yo estaba en el segundo piso, yo sentí literalmente, cada vez que yo entraba, que daba un paso hacia el altar, yo sentía literalmente que algo se desprendía de sobre mí. Es decir, que iba siendo liberado espiritualmente. Y desde ahí que me convertí, jamás he vuelto atrás. Amén. Para la gloria y honra de Dios. ¿Qué tiempo hace de eso? Ya llevo ya 14 años. Alabado sea su nombre. 14 años Bendito sirviendo el al Señor. El Señor es milagroso, poderoso y misericordioso. Nosotros tenemos que... Es bueno este tipo de testimonio para que la gente entienda y acabe de entender que Dios, como decía Junior, Dios espera que tú llegues al fondo, que toque fondo para Él entonces glorificarse. Y aún así, Él duró mucho para llegar a los pies, porque todavía tenía algo como dice que lo presionaba, que lo tenía atado. Entonces, tenemos que seguir creyendo en el Señor. Sí, porque el enemigo nunca te va a dar la libertad. No. Ya una vez que uno le entrega la voluntad de uno a Él, Él no va a querer darte la oportunidad de tú ser salvo, no va a querer abrirte las puertas. No. Entonces es algo que tú tienes que hacer. Alabado sea su nombre. Junior Fernández, para nosotros ha sido un placer tenerle aquí con su testimonio. Lamentablemente el tiempo en radio vuela. El pastor me decía esta mañana, vamos a estar hasta las 11. Digo, sí, hasta las 11 se vuela de una vez, porque entremos a las 9 de la mañana, no te verá. Ya son las 10 de la mañana. Vamos camino a la tercera hora. De verdad, don Junior, muchísimas gracias. El Señor nos lo siga bendiciendo y que lo siga usando poderosamente como lo usa. Gracias a usted y a esta radio, esta bella audiencia que me ha aceptado.